Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. En la jornada de hoy les proponemos una reflexión un poco en torno al mundo de la cultura. Nuestro invitado es un experto en torno a estas cuestiones. En unos instantes se los presentaré. Antes vamos con nuestros compañeros habituales, en este caso Tamara Hernández, directora de programas y de informativos de Radio Castilla y León. Bienvenida a La Quinta Esquina. ¿Qué tal? Buenas noches. También Florencio Carrera, director de Es Radio y de La 8 Valladolid. Bienvenido una semana más. Un placer, buenas noches. Y les decía yo que les proponíamos en la jornada de hoy una reflexión en torno al mundo de la cultura, porque nuestro invitado es Jesús Salviejo, profesor, escritor, técnico de educación de la Diputación de Valladolid y una persona muy relacionada con el mundo de la cultura. Señor Salviejo, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Lo primero de todo, ¿son buenos tiempos para dedicarse a la cultura en Valladolid? Yo creo que siempre son buenos tiempos, aunque sean malos, porque probablemente la cultura ha sido el único barco que creo que no ha naufragado, que aunque hayamos tenido que nadar y remar mucho, seguimos estando ahí. Es fundamental la labor que han hecho desde todos los puntos de vista, actores, cineastas, cantantes, profesores. Yo creo que el trabajo ha sido envidiable y además la cultura ha sido, como dice muy bien mi amigo Paco Díez, ese bálsamo para el alma que ha estado tan castigada durante esta pandemia. Todo este tiempo de pandemia ha permitido más creación cultural, teniendo en cuenta que en ocasiones hemos tenido que estar más tiempo recogidos en nuestros domicilios. Bien, me imagino que habrá afectado de manera diferente a diferentes ámbitos también, porque en algunos casos, en mi caso por ejemplo como escritor, realmente necesito muy pocos elementos para poder desarrollar mi tarea. Otra cosa es divulgarla. Pero en otros yo creo que sí que puede haber revestido. Piensa por ejemplo en los rodajes de cine, casi todos se paralizaron porque había unos problemas tremendos. Aún así ha sido una industria que ha demostrado tener una musculatura suficiente como para adaptarse a los nuevos tiempos y sacar adelante sus proyectos. En cualquier caso, la mayoría de la producción cultural lo que sí que ha demostrado es, primero, una gran capacidad de adaptación y, en segundo lugar, una gran capacidad incluso para volver la vista sobre el propio fenómeno, sobre la propia pandemia, e incluso construir relatos y establecer sus propios horizontes expresivos sobre la cuestión. Pues sobre todas estas cuestiones, precisamente, Tamara, Florencio, vamos a debatir. Hablaba de oportunidades, por ejemplo, el mundo digital. Ha sido una de las cosas que muchos escritores han aprovechado, ¿no? para pues después de esta pandemia poder ponerse a ello para poder encontrar una oportunidad. Sin lugar a dudas. Además, de repente el mundo online ha cobrado una presencialidad paradójicamente extraordinaria. Ha sido muy relevante, precisamente el otro día hablando con algunas de mis alumnas, en torno a un comentario que estábamos haciendo sobre una conferencia online sobre la escritora Emilia Pardo Bazán. Precisamente salía este tema y una de las conclusiones a las que llegábamos era que, siendo no presencial y es enlatado en un principio para ciertas personas, a lo mejor siendo un obstáculo, sin embargo se había convertido en una plataforma ideal para acceder a contenidos que de otra manera hubiera sido muy difícil acceder. En ese sentido, creo que como todas las crisis abre una ventana de oportunidad. Lo digital ha podido ser al principio algo ajeno a la gente, sobre todo acostumbrada a la presencialidad, al tú a tú, pero sin embargo, con el paso del tiempo creo que están sabiendo verlo como un elemento más que ha llegado para quedarse. De hecho, nosotros en nuestras clases, cuando intervenimos, aunque hemos seguido trabajando en presencialidad, las alumnas también se han ido acostumbrando a los contenidos digitales. Hemos grabado clases, hemos transmitido documentales, en fin, ha llegado para quedarse. Usted es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, sí. Especializado en cine, ha estado en Cuba, conoce muy bien Hispanoamérica. ¿Y qué hace un chico de Valladolid, escritor, acaba de publicar su última novela, Chancoro? ¿Qué hace un chico de Valladolid dedicándose a hablar de cultura y llevar esos talleres por casi todos los pueblos de esta provincia? 170, 180 pueblos. Me gustaría que le contara a los espectadores de La 8 cuál es su trabajo y el del grupo de profesionales que se dedican, pues como técnicos de educación y cultura de la Diputación de Valladolid,
a llegar a esos rincones a los que habitualmente no llega el teatro, el gran teatro que se queda en Valladolid, Medina del Campo y a lo mejor Medina de Rioseco y poco más. Exactamente, pues es un programa señero de la Diputación, estamos en pie de guerra desde el siglo pasado, que suena muy fuerte decirlo en estos momentos, pero es tal cual. Estamos cerca de cumplir dentro de muy poquito, creo recordar, 38 años de actuación de intervención. Empezamos en un pueblecito con muy poquitos alumnos. ¿Y qué es lo que lleva, me decías, qué es lo que lleva a alguien como yo que ha viajado un tanto por ahí? Pues precisamente un viaje a la raíz, de alguna manera. Yo, después de haber estado estudiando en Cuba en la Escuela Internacional de Cine y de haberme planteado en algún momento incluso mi carrera profesional en América Latina, vuelvo a España y tengo la oportunidad de conectar con gente que está trabajando en los pueblos. Y es casi un amor a primera vista, porque entraña también de alguna manera devolver a gente que hizo mucho por nosotros lo que mejor nosotros podamos canalizar para que mejore su vida. Hay que pensar que muchas de nuestras alumnas son mujeres que desgraciadamente no han podido acceder a los estudios. Entonces, abrir una ventana y permitir que ellas lleguen a ese mundo cultural, que lo disfruten, que las permita crecer, desarrollarse, superar muchas veces prejuicios, miedos, incrementar su autoestima, en definitiva, que redunde en la construcción de su persona, que sean más libres, más independientes. Me parecía esencial. A partir de ahí tuve la oportunidad de presentarme como el resto de mis compañeros. Somos 23 en estos momentos. En algunos momentos, cuando no estábamos fijos, llegamos a ser más de 40. La oportunidad de sacar adelante el proyecto ya de una manera constante y abrirnos a un montón de opciones formativas y de acciones culturales fue realmente y ha sido realmente una recompensa. Es uno de esos trabajos que realmente ellas aprenden y nosotros yo creo que más. Por situar a nuestra audiencia, sí. No son alumnas de 8 o 10 años, que a lo mejor es lo más directo que nos puede evocar a la mente. Cuéntenos quiénes son sus alumnas. Cierto, el perfil es personas adultas en la provincia de Valladolid. La teoría es entre 16 años y la edad que quieran, pero la mayoría de las veces son mujeres que se abren en torno a edades entre los 50, 60, hay gente mucho más joven también y hay gente también mayor, entre los 50 y 60 a lo mejor ya hasta los 80 años en algún caso. Tenemos alguna decana de mucha más edad, pero con un espíritu y unas ganas de trabajar realmente encomiables y admirables. ¿Y cómo ha sido ese vivir de la pandemia con estas alumnas? Porque, sobre todo de cara a esas clases online y haberse sabido adaptar, ¿no?, a todo lo que estábamos viviendo en la pandemia en cuanto a la educación. Para ellas ha sido muy costoso. De hecho, ha habido una parte del alumnado que literalmente no ha podido seguir, pero no solo por un problema de alfabetidad, por decirlo de alguna manera, sino también porque en muchas ocasiones los equipos, las coberturas de las zonas rurales no eran suficientes, no eran ideales para transmitir contenidos, por ejemplo, una clase grabada, complicadísimo. Después, también el dominio de las plataformas ideales para hacer ese tipo de comunicación no estaba en muchas ocasiones al alcance de ellas. Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje y reaprendizaje por su parte, por la nuestra, e intentando adaptarnos. De hecho, lo que hemos llevado a cabo ha sido trabajar en varios vectores, en varias líneas. De un lado, un soporte físico clásico, por decirlo de alguna manera, cuadernos de actividades hechos específicamente para los grupos, al mismo tiempo contenidos y clases grabadas online y cuando se ha podido y en los grupos en los que así lo han deseado, porque aquí también hay que entender que cada grupo ha sido libre y cada participante de ese grupo ha sido libre para elegir si quería asistir presencialmente, si quería seguirlos online, si quería trabajar simplemente con las carpetas que les hemos proporcionado desde casa. Generalmente ha sido un híbrido, un todo complementario que, como te decía antes, nos ha permitido ver que, primero, la presencialidad es esencial y para estos grupos en los que la socialización es fundamental, ha sido la piedra de toque, pero cuando no hemos podido, porque lógicamente la pandemia ha dictado sus normas y no podíamos hacer mucho más, el poder incorporar contenidos digitales, el poder
Como me decía una alumna hace poco, dice, es que ha habido momentos en que la sensación que teníamos a través del WhatsApp era que nos sujetabais la mano. Una me dijo hace poco también una expresión, y me imagino que esto será extensivo, si estuvieran aquí todos mis compañeros, seguro que tienen 1001 anécdotas de este tipo. Me dijo una de las cosas que más me han llenado en los últimos años, que fue un mensaje de WhatsApp muy pequeñito, pero muy concreto, que es: tu voz me da paz. Tu voz me da paz. Y después de una clase grabada. Dentro de esas voces y esas clases y ese contacto con la gente del mundo rural, yo pude ver, y supongo que en cualquier momento podremos comprobarlo todos, lo podrán ver los espectadores de la 8, el vídeo Sin mi permiso, que cuenta la historia de una persona con nombre y apellido que le pone la carne de gallina. Sí, sin lugar a dudas. Es un buen piropo también para el trabajo que hacen todos ustedes, ¿no? Hombre, yo me sentí enormemente conmovido cuando un día en el primer confinamiento, Ángela Méndez, una alumna de la SECA, puedo decir el nombre, una alumna a la que admiro y aprecio enormemente, como la apreciamos todos los que participamos en los grupos de la SECA, había pasado un infierno con el COVID y nada más salir hizo el ejercicio enorme de coraje cívico, además humano, de escribir, además ella escribe muy bien, su experiencia durante la enfermedad, y sobre todo cómo la cultura la había ayudado a mantenerse a flote. Hace toda una serie de referencias en el texto que compuso, que son magníficas, y que todos esos libros además los habíamos trabajado en clase a lo largo de los años. Entonces había implícito un reconocimiento que todos agradecimos inmensamente. Pero lo que mejor tiene es el profundo testimonio humano de cómo la cultura es capaz de reconducirte. Creo que estamos en disposición de poder escuchar un fragmento de esos vídeos. Mamá, ¿cómo estáis hoy? Bien, bien. Hasta que todo cambió y empezó la odisea. Sin mi permiso, me vi en la sala de urgencias 2 días y una noche. Esa noche me rendí. Qué poco vale nada cuando puedes perder todo. Y me vino a la memoria una y otra vez Alfonsina y el mar. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza. Señor Salviajo, cuéntenos un poco la intrahistoria de este trabajo. Sí, mira, la intrahistoria es simplemente que ella había tenido esa experiencia absolutamente traumática y que quiso contarla y compartirla con el grupo. En el momento en que nosotros, los profesores, leímos el texto, lo primero nos conmovió profundamente, y lo inmediato yo pensé, claro, yo vengo de la escuela de cine, solo podía ser un vídeo. Les dije a mis compañeros, esto tenemos que convertirlo en un texto que compartamos con todas las demás alumnas, compartir esa carga de humanidad, esa carga además de victoria por encima de la enfermedad, y que de alguna manera sirva de homenaje a todas y algunas que desgraciadamente nos han dejado durante la pandemia. Entonces, a partir de ahí, claro, el problema fue rodar las imágenes sin poder salir de casa. Yo tuve que recorrer algunas imágenes de archivo que he utilizado para algunos proyectos personales. Después tiramos muchísimo de imaginación. Un compañero mío, Javier Rodríguez, escribió el texto que acompaña, que parte de la idea de Ángela, y a partir de ahí lo editamos todo y esperamos a acabar el curso para compartirlo con todas las alumnas. Y después tuve la extraordinaria fortuna de poder contar con mi amigo Paco Díez, al que llamé y le dije, mira Paco, estamos haciendo este proyecto. Él había sido extraordinariamente generoso durante toda la pandemia porque, como otros artistas, colgó gratuitamente 40 microconciertos, 40 canciones, una cada día, en un concierto que él llamó con mucha ironía, que es muy típica en él, con refinamiento, en vez de confinamiento. Y nos dio un paseo por el folclore hispanoamericano, por las raíces tradicionales nuestras, cargado de humor además y de afecto. Muchas alumnas nos decían, es que empieza el día y la canción de Paco nos cambia por completo el chip, enfrentamos el día con otra emotividad, con otro ánimo. Y le pedí, Paco, por favor, yo le había oído cantar, esto fue una cuestión personal, muchas veces un fantástico tema, una canción de Siega,
que es la que abre el vídeo, y le dije, por favor, ¿nos podrías hacer un par de temas para este propósito? No dudó ni un instante. Es profesor, pero la verdad que da gusto cuando habla, porque da la sensación que tras más de esos 20 años de proyecto sigue aprendiendo de sus alumnos. Puedes jurarlo. Es que además es inagotable. Hay que pensar que son personas que tienen un saber experiencial, un caudal de conocimiento de la vida extraordinario. Y que cuando nosotros llegamos allí con nuestro supuesto conocimiento académico, muchas veces, y eso está muy bien, nos han movido la silla. Yo os puedo contar una anécdota muy breve que me pasó con una alumna que ya no está aquí, de Matapozuelos precisamente. Una mujer magnífica, Matilde se llamaba. Yo estaba dando una clase de arte, estábamos hablando de Dalí. Y yo estaba allí pues con mis libros, con mis títulos, y de repente me vuelvo en la pizarra, empiezo a escribir, y una voz del fondo de la clase me dice: tienes razón en lo que dices, realmente era un hombre muy educado. Y entonces yo me quedo, me detengo, me vuelvo y digo: Matilde, ¿tú conociste a Dalí? Y dice: sí. Claro, yo me quedé de piedra. Pero es muy bueno. ¿Cómo le conoció? Esta mujer, como otras muchas mujeres de la comarca y de esa época, de niña tuvo que irse a servir, a ganarse la vida. Y acabó en Cataluña. Y en Cataluña acabó al servicio de la familia de, creo recordar, que era un miembro de la diplomacia, no sé si era el cónsul en esos momentos allí, que era amigo de los Dalí, y durante todo un verano los Dalí, Gala y él, bajaban a tomar el té con esta familia, y entonces pues tuvo la oportunidad. Entonces es la mejor clase de Dalí que he dado en mi vida, porque Dalí mismo se presentó, y fíjate, era una señora de Matapozuelos. Hay que tener mucho cuidado, es muy frecuente que menospreciemos el mundo rural y la memoria del mundo rural, y la de la mujer especialmente. Entonces es muy conveniente que de vez en cuando la realidad nos devuelva a nuestro sitio y nos haga ver que ahí, en nuestras raíces, en nuestra tierra, en nuestra gente, hay un depósito extraordinario que estamos desperdiciando y estamos dejando perder. El trabajo que están haciendo ustedes por encargo de la Diputación Provincial, ¿es un trabajo habitual en otras provincias? ¿Podemos presumir de que en Valladolid esto se cuida especialmente? Porque se habla mucho de la España vaciada, de que los pueblos quedan sin gente, pero la otra parte, no hay buena conectividad, no llegan un montón de cosas, tal, se queda ahí. ¿Hay buena receptibilidad por parte de la Diputación cuando ustedes les plantean pues lo que les cuenta la gente del último pueblecito de la provincia? Sin lugar a dudas, siempre, a lo largo de todo este tiempo, ha habido un compromiso. De hecho, el hecho de que las plazas sean fijas, que es algo absolutamente impensable en el momento en el que se hace, parte de la presidencia cuando estaba Ramiro de presidente, y eso lo único que evidencia es que desde la institución siempre ha habido un compromiso muy sólido con los pueblos en este sentido, con este programa que además, como tú has dicho, yo creo que en estos momentos es probable que sea el único programa de estas características en España. No me sorprendería. A nivel rural no me sorprendería, porque una cosa es la actividad que hacen otras administraciones, como los gobiernos autónomos, que sí que tienen sus programas de educación de personas adultas, pero claro, esto no dejan de ser competencias impropias. O sea, la Diputación no tendría por qué hacerlo, y sin embargo lo hace. Y hay un compromiso con 23 funcionarios, que no es moco de pavo, que se suele decir. ¿Cómo calificaría la oferta cultural que tenemos en la provincia? Hombre, hasta donde yo la conozco, me parece que es amplia. Es cierto que yo echo de menos quizá que haya una mayor diversidad en los nombres. Es cierto que Valladolid y la provincia siempre han sido un lugar, digamos, de acogida, o sea que aquí han venido muchísimos grupos de todo tipo. Valladolid como ciudad es lugar de estreno de muchísimas compañías de teatro, porque consideran mucho el valor, el test de Valladolid, que suelen llamar, ¿no? Pero yo siempre echo de menos en la cultura más financiación probablemente, y sobre todo que no solo se oigan los grandes nombres, porque hay mucha gente que la gente prácticamente no conoce, poetas, poetisas, directores de cine, guionistas, que están ahí y a lo mejor no se les oye tanto. Y eso sería muy importante, que no se escucharan. Quiero decir, tenemos nombres extraordinarios. Decir Delibes es decir, pues el gran escritor que era.
con todo su conocimiento acumulado y además con una obra absolutamente irreprochable y de una calidad extraordinaria. Pero claro, hay que trasladar que está Mar Sancho, que está Manu Espada, que hay un montón de autores, literatos, y estoy hablando, pero también en teatro, también en cinematografía, también en música, que a lo mejor no tienen tanta resonancia o que no llegan tanto y se sorprenden. El caso mismo de Paco Díez, uno esperaría que una personalidad así esto fuera muy conocida. Este hombre ha sido profesor invitado de la Universidad de Seattle, eso no lo hace cualquiera. Ha sido candidato al Premio Princesa de Asturias. Ahí están los hechos, ha tocado en medio mundo. Sin embargo, todavía hay gente a mí que cuando oyen que hay un concierto y dice, pero hay un aula museo en Mucientes con instrumentos ibéricos, más de 400 de toda la península ibérica, incluso del Magreb, y además se hacen conciertos donde vienen músicas de todo el mundo. Sí, no lo sabía, algo está fallando. Quizás es un problema de comunicación más que de falta En efecto, algo está fallando. Yo a veces tengo la sensación de que hay tanta información circulando, el flujo es tan amplio, que no logramos discriminar bien, y al discriminar nos dejamos de lado pues un montón de nombres que merece la pena descubrir. Tomando esa pregunta, ¿usted consideraría que la oferta es desequilibrada? Es decir, por ejemplo, que a lo mejor tenemos una oferta muy potente en un campo como el teatro, pero a lo mejor no tanto en otro como la música o la escritura o en otras disciplinas culturales en Valladolid. Hombre, no sabría decir si hay un desequilibrio, porque también habría que conocer todo ese mundo en una profundidad, y me imagino que cada uno de los profesionales se quejaría, querrían que se le diera más difusión a lo suyo. Lo que yo sí echo de menos es más sinergias entre los mundos, más sinergias, por ejemplo, entre el mundo del teatro y el cine. A mí me parece muy llamativo, por ejemplo, siempre lo he pensado, que habiendo una escuela de arte dramático en Valladolid y una Semana Internacional de Cine, también la Semana Internacional de Cine de Medina, no haya mucha más colaboración de la que puede haber, ¿no? Porque eso redundaría en el beneficio de los tres. Yo creo que sobre todo la cuestión es más de sinergias, de mirarnos, de cooperar más entre todos. Y puestos a pensar en sinergias, vamos a también, me gustaría saber su opinión de nuestro papel de un medio de comunicación, en este caso un medio audiovisual, la televisión. ¿Podemos hacer algo más también de lo que estamos haciendo? Estaba viendo imágenes del concierto precisamente de los 40 años de La Bazanca, que los espectadores de esta casa han seguido además con mucho interés, se han movido mucho en redes sociales, y que creíamos que era parte de nuestra aportación también al folclore auténtico y a un referente como es La Bazanca. Sí. Pero ¿podemos hacer algo más también nosotros como medios de comunicación? ¿Piensa usted que estamos un poco alejados de esa parte de la cultura, como decía Óscar? También es cierto que yo entiendo que un medio de comunicación tiene que atender sobre todo y especialmente a la actualidad, y aunque la dimensión es el famoso formar, informar y entretener, ¿no? Pero esto quizá el propio vértigo de los acontecimientos condiciona muchísimo vuestro trabajo, y eso lo entiendo yo y lo entendería cualquiera. Me parece que, por ejemplo, la fórmula que hicisteis el otro día de retransmitir el concierto, me has puesto el concierto de Paco, me pareció excelente, y es cierto, yo lo sé por la gente que me rodea, que los que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de acercarse para verlo en el Teatro Calderón, cuando lo pudieron disfrutar a través de la televisión, el resultado fue magnífico. Fue formidable. Sin lugar a dudas, siempre... Mira, voy a citar a otra alumna. Una alumna mía me dijo una vez que siempre se puede hacer más. Eso es lógico. Pero yo creo que sobre todo y especialmente lo que hacéis de... Yo soy un claro ejemplo, yo soy un escritor de la tierra, yo estoy aquí, me estáis abriendo una ventana, no solo para hablar de la cultura, sino también para hablar de lo que hago yo, como pueden hacerlo otros escritores u otros autores o autoras. Eso ya es muy significativo, y creo que esa es la línea, en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta que la actualidad es la que es, que habréis pequeñas cuñas en donde la posibilidad de descubrir que la realidad va más allá de lo meramente político es extraordinario, y en ese sentido me parece que lo hacéis perfecto. Y hablando de lo que hace, que algo que hace muy bien es escribir, a mí sí me gustaría hablar de Chancorro. No sé si qué paralelismo puede haber con esa revolución que marca a lo que está sucediendo ahora. No sé si nos puede servir, por ejemplo, para una revolución post-COVID. Primero que nos cuente un poco de qué va Chancorro, para quien no lo conozca, y
pues que nos haga ese paralelismo. Que todavía no se ha presentado oficialmente, ¿no? Bueno, Cuéntenos brevemente claro, de qué ahí va la está. obra y Salió después vemos ese paralelismo. Perfecto. Salió a la venta publicado el 19 de abril, pero la presentación oficial va a ser en la Feria del Libro de Valladolid, cosa que me enorgullece especialmente porque además ha sido un privilegio. En la Sala de Vidrieras el día 9, en el Círculo de Recreo, no puede hacerse mejor. Y Chancoro lo primero que tiene, siempre me dice la gente, dice, coño, ¿qué título tan raro le has puesto? Es que es una palabra japonesa. Pero bueno, que era como llamaban de manera despectiva los japoneses a los chinos, ya desde la época manchú, o sea, pero que fue especialmente delicado este concepto cuando lo emplearon durante la Segunda Guerra Mundial en la ocupación de China. Y uno de los personajes de la novela es una mujer china que ha vivido el desastre de Nankín, que es una de las peores masacres que hubo en la historia de la Segunda Guerra Mundial, y mira que hubo. Pero desgraciadamente es uno de esos episodios que es muy desconocido. Ahora bien, diréis, Portugal, Revolución de los Claveles, una China. Pues bien, esto es característico en mis novelas. Yo siempre he buscado, es la historia de una niña huérfana en Mozambique que tiene que volver al Portugal justo inmediatamente anterior a la Revolución de los Claveles y que tiene que reconstruir su vida, y la va a reconstruir gracias al afecto, al apoyo de extraños, de esa familia de acogida, pero que también es una familia escogida, que no es tu sangre, es la gente que decide tener empatía contigo, decide escucharte y decide apreciarte en lo que eres. Yo siempre me acerco en mis novelas, el caso de la Revolución de los Claveles, tú decías antes, si podemos sacar una reflexión de ella ahora, yo creo que sería esencial. La Revolución de los Claveles fue un ejercicio de comunión, de unión, desde la paz, ejemplar en el siglo XX. De hecho, muchas veces es un ejemplo que los portugueses, al que los portugueses sienten un poco que se lo robamos, porque se ha convertido en un icono de todo Occidente y de todo el planeta, probablemente. Yo por eso con mis personajes intenté acercarme a ellos desde perspectivas externas a lo que era el propio pueblo de Portugal, precisamente para mantener una distancia de respeto hacia un fenómeno que es de un pueblo hermano, hacia un hecho que es de un pueblo hermano y que es una conquista personal de innegable valor. Nosotros deberíamos hacer, yo creo, una reflexión acerca de esos dos conceptos, unidad y paz. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Digo nosotros, nuestro país. Como pueblo. España. Como pueblo, España. Hay algo que dice que a mí me gusta mucho, que es para cambiar una realidad primero tenemos que cambiar nosotros. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso es lo que descubre esta niña desde sus ojos ingenuos, pero al mismo tiempo muy abiertos y muy conscientes de lo que ha pasado. Acaba de perder a sus padres. La guerra colonial en Portugal fue tremendamente traumática para todo su pueblo, sobre todo porque el portugués además tenía la sensación de que las provincias de ultramar no eran colonias, eran Portugal. Había una conexión muy especial de esa gente. Entonces, casi siempre se ha visto en libros, por ejemplo, como autoras como Isabela Figueiredo, por ejemplo, portuguesa, o Lidia George, La Costa de los Murmullos es un libro magnífico sobre el tema. Siempre se ha visto, quizá desde el punto de vista del portugués, pero muy pocas veces desde el punto de vista del portugués africano que tenía que volver en teoría, a su patria, pero que a lo mejor ni la conocía. Bueno, ese distanciamiento es la esencial. suerte de poder leer el Chancoro, la verdad, lo puedo recomendar porque es una delicia. Muchas gracias. La verdad es que hay tantas cosas que se publican y que no llegan al gran público y que seguramente pues eso hace que el trabajo de escritor también sea bastante ingrato. Y ahora se lo pregunto a usted. Ha publicado 4 libros, este es el último, el anterior Un asunto de sombras, que todavía no he podido terminar por falta de tiempo, pero me gustaría también saber qué es lo que piensa un escritor que no vive de lo que escribe, Sí. también un poco de esa faceta suya. Tiene la sensación de que no llega, que la gente no se entera de muchas cosas que está publicando, como esta última novela suya, que me parece absolutamente deliciosa, por ejemplo. Muchas gracias. Probablemente yo quizá no puedo ser el mejor ejemplo, porque no he sido un escritor que haya... Me ha costado mucho exponerme. En estos momentos hay que entender, prácticamente con cualquier producto cultural, que el producto no solo es el libro, no solo es la música, sino que eres tú también como autor. Y eso tienes que entenderlo, tienes que abrirte, tienes que dar ese paso. En mi caso he tardado en hacerlo.
Entonces, claro, eso el resultado, quiero decir que en parte es culpa mía, probablemente que no se me conozca más, aparte de las virtudes o defectos que puedan tener mis textos, que eso el único que puede juzgar es el lector, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo creo que es cierto que a veces no comunicamos, es cierto que hay veces que el trabajo, por ejemplo, en mi caso, de las editoriales pequeñas, claro, hay monstruos con una musculatura cultural y económica tan grandes, literarios, que ocupan premios, espacios televisivos, etcétera, por su propio volumen, por su propia potencia. Entonces, el espacio que queda a las editoriales pequeñas es muy pequeñito, tienen que luchar. En eso tengo que agradecer enormemente a mi editor, a Miguel Ángel de Rus, porque ha hecho, si hay una cosa que le caracteriza, es que defiende a sus autores y sus novelas como un gladiador, literalmente. Es esencial que hagamos todos nuestro trabajo, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que abrirnos mucho más, intentar comunicar muchísimo mejor. Y por otro lado también probablemente la oferta es tan amplia que es muy difícil, es lo que os decía antes, el flujo comunicacional es tan extraordinariamente variado. Hace poco un amigo me decía, es que párate a pensar, estábamos delante en la librería Margen, estábamos delante del muestrario de novedades. Había muchísimas, no conocíamos a la mayoría y nosotros somos lectores muy habituales. Y decía, ¿te has parado a pensar que solo con que el 1% de todo lo que se publica sea de una calidad muy buena, que por estadística debería ser mucho más? Dice, no, es que no tenemos capacidad para abarcar todo esto. Es que es cierto, la cantidad de oferta de novedad es avasalladora. Acaba de nacer Chancorro y ya está pensando en su nuevo proyecto, ¿no? Sí. Brujas y Goya. Nos tendrá que explicar la Pues relación. mira, esto fue muy curioso. Hace un montón de años, viendo una exposición de Los Caprichos, sabéis que en la obra de estampación, especialmente de Goya, es muy frecuente el personaje de la bruja y en las pinturas negras, pues hice una pequeña conexión y recuerdo que me pregunté, ¿cómo diantre a nadie se le ha ocurrido explorar este mundo literariamente? Porque además Goya es tan plástico, es tan visual, es tan rico en sugerencias, que me sorprendió. Pero la cosa quedó ahí porque la vida y otros proyectos me llevaron por otro lado. Pero hace muy poquito tiempo, antes de que la pandemia arrasara con casi todo, tuve la oportunidad de estar en una magnífica exposición de todos sus grabados en el Prado, una exposición magnífica, y de repente, viendo uno de los grabados, aquella idea que llevaba 20 años almacenada en mi cabeza, conectó y empecé a tomar notas y ahí estoy con ello, porque además me va a permitir hacer un recorrido por un siglo, el XIX nuestro, convulso, pero extraordinariamente rico, desde el punto de vista de la política, de la historia, de las personalidades, de la cultura. Hablando de brujería, tan solo quería decirle, recordará o le puede recordar a nuestros espectadores por qué le trae a la mente, por ejemplo, con su primera novela, ¿no? Es una anécdota, yo creo, ahí que le ha servido, yo creo que para el paso del tiempo. Dices de con la primera novela, cuando tuvo aquel problema que quedó en el limbo. Eso es lo que tiene que no seas nativo digital. Exactamente, estaba escribiendo mi primera novela que también trataba sobre un caso de brujería en Castilla y León, además, porque la gente cree que la brujería son las meigas o las brujas de Salem. No, no, no. Nosotros tenemos una tradición antropológicamente muy bien documentada, extraordinaria, en torno a esas cuestiones, brujerías, sanadores, etcétera. Y sí, tenía prácticamente la novela acabada y un disco duro maldito quebró y no había hecho la copia de seguridad, con lo cual... Pero yo creo que fue para mejor, porque creo que ahora escribo mejor que entonces. Pues con esta anécdota nosotros vamos a poner el punto final hoy en La Quinta Esquina. Señor Salviejo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que siga sembrando de cultura por todos los pueblos de nuestra provincia y que tenga una buena feria del libro dentro de unas semanas. Muchísimas gracias y gracias a vosotros, a ti, Tamara, Florencio, por esta oportunidad. Y aunque haya sido su estreno en la televisión, los espectadores de la 8 ya lo pudieron escuchar en la presentación en off del concierto de los 40 años de La Bazaca. Que para mí fue un privilegio y un orgullo poder colaborar. Paco no es mi amigo, es mi hermano. Entonces poder rendirle un homenaje fue para mí una satisfacción. Florencio y Tamara, también muchísimas gracias por vuestra participación hoy en el programa. Buenas noches. Y nosotros les invitamos a que nos sigan viendo en próximos episodios. Hoy ha tocado cultura, posiblemente la próxima semana toque economía, política
Acompáñenos y lo verán. Hasta entonces.